Buenas tardes, mi nombre es Sara Juliet Bruchala, soy estudiante de la Universidad ETSI de la carrera de Ingeniería Industrial. En el día de hoy les vengo a hablar sobre el ensayo de termofluencia. El contenido que vamos a tratar durante el transcurso del video es la definición de la termofluencia, los factores que afectan la termofluencia, el mecanismo de deformación, qué es el ensayo de termofluencia, cómo se mide, las normas que rigen el ensayo, las maquinarias utilizadas en el ensayo, el procedimiento del ensayo de termofluencia, los resultados del ensayo, los efectos de la termofluencia en varios materiales, las aplicaciones de la termofluencia en la industria, los métodos para evaluar y predecir la termofluencia y por último las conclusiones. En la definición de la termofluencia tenemos que es la capacidad de un material para deformarse y fluir cuando se encuentra sometida a altas temperaturas y carga. Esto sucede porque a mayores temperaturas los átomos del material se mueven más rápido, así de esta forma alterando su disposición en la estructura cristalina y permitiendo que el material se pueda deformar. En la termofluencia podemos observar que se ve influenciada por varios factores. Uno de ellos es la temperatura. A medida de que la temperatura sube, la velocidad de los átomos aumenta, facilitando la deformación y el flujo del material. También se ve influenciada por el tiempo, ya que la duración de la exposición a altas temperaturas impacta la velocidad de deformación y la vida útil del material. Y por último, sería la composición del material, ya que la composición química del material juega un papel muy importante, ya que puede afectar su resistencia a la termofluencia. En la termofluencia, la deformación del material ocurre a través de dos procesos. El primero es el deslizamiento de dislocaciones. Las dislocaciones son defectos en la estructura cristalina. Estas se desplazan dentro del material permitiendo que éste se deforme plásticamente. Un ejemplo similar podría ser cuando las cartas se deslizan en un mazo. Por otro lado, también tenemos la sublimación superficial, que en algunos materiales las capas superficiales pueden evaporarse y desprenderse debido a las altas temperaturas, causando la formación de cavidades y cambios en la forma del material. Un ejemplo en esta podría ser cuando un hielo seco se evapora y se convierte en vapor. ¿Qué es el ensayo de termofluencia? El ensayo de termofluencia es una prueba que se realiza para entender cómo los materiales se deforman cuando están expuestos a altas temperaturas y carga constante. Uno se puede imaginar que es como un tipo de examen para ver cómo un material responde a condiciones extremas de calor y presión a lo largo del tiempo. Esto nos ayuda a prever su comportamiento a largo plazo en entornos con temperaturas muy elevadas. ¿Cómo se mide la termofluencia? La medición de la termofluencia implica aplicar una fuerza constante a una muestra de material y exponerla a altas temperaturas durante un tiempo prolongado. En esta se observa y se registra cómo el material se deforma a lo largo del tiempo, lo que nos ayuda a entender su resistencia a fluir bajo condiciones de calor sostenido. En resumen, es como observar cómo un material responde y cambia cuando se encuentra en ambientes calientes durante un periodo prolongado. En la termofluencia podemos observar que existen normas que establecen cómo llevar a cabo el ensayo de termofluencia en diferentes tipos de materiales. Uno de ellos es el ASTM-E 13911, que proporciona especificaciones y pautas para realizar el ensayo de termofluencia en materiales metálicos, estableciendo los estándares para llevar a cabo este tipo de pruebas de manera consistente y precisa. También tenemos la ISO 204-2009, que define normativas para determinar el comportamiento de termofluencia en plásticos y materiales compuestos. Esta norma guía la evaluación de cómo estos materiales se deforman bajo condiciones de temperatura elevada y carga constante. Y por último tenemos la EN 10295-2010, que establece requisitos generales para el ensayo de termofluencia en materiales metálicos a altas temperaturas, proporcionando directrices específicas para evaluar la deformación de estos materiales en entornos térmicos extremos. Para llevar a cabo el ensayo de termofluencia se emplean diversas maquinarias especializadas. Una de ellas es la máquina de ensayo de termofluencia.
Este equipo permite aplicar cargas constantes y controlar las temperaturas de manera precisa, siendo esto fundamental para llevar a cabo el ensayo de termofluencia de forma controlada y reproducible. También encontramos el horno de alta temperatura. Este horno funciona como una fuente controlada de calor, manteniendo la muestra a la temperatura deseada durante todo el ensayo. Este componente es esencial para simular condiciones térmicas extremas. Y por último, encontramos los dispositivos de medición. Se utilizan para registrar la deformación experimentada por la muestra y para medir el tiempo durante el ensayo. Estos dispositivos proporcionan datos precisos que son claves para analizar el comportamiento del material frente a la termofluencia. Algunos dispositivos que son utilizados en el ensayo son los extensómetros, que son dispositivos que miden la deformación de la muestra, registrando cómo cambia su longitud bajo la carga constante y alta temperatura. Y también encontramos los relojes o los cronómetros, que se emplean para medir el tiempo durante el ensayo, permitiendo un seguimiento preciso de la duración de la exposición a altas temperaturas y carga constante. Estos instrumentos son esenciales para recopilar datos precisos sobre la deformación y el tiempo, que son elementos claves para comprender el comportamiento de un material frente a la termofluencia. El procedimiento del ensayo de termofluencia es el siguiente. En el primer paso tenemos la preparación de la muestra. Se toma una muestra representativa del material y se prepara cortándola de manera adecuada para el ensayo. El segundo sería la aplicación de carga. Se utiliza una máquina de ensayo de termofluencia para aplicar una carga constante a la muestra simulando condiciones de estrés. El tercer paso es la elevación de la temperatura. La muestra se coloca en un horno de alta temperatura donde se aumenta gradualmente la temperatura hasta llegar a las condiciones deseadas para evaluar la resistencia del material al flujo térmico. Y por último sería el registro y el análisis de datos, que durante el ensayo se registra la deformación de la muestra y el tiempo transcurrido. Estos datos se analizan después para comprender cómo el material responde a las condiciones de alta temperatura y carga constante, proporcionando esta información valiosa sobre su comportamiento a lo largo del tiempo. Los resultados del ensayo de termofluencia nos ofrecen una información importante sobre la capacidad de un material para mantener su forma bajo condiciones de temperatura elevada y carga constante. Estos datos son críticos al diseñar y seleccionar materiales para aplicaciones que involucran altas temperaturas, ya que nos proporcionan una comprensión profunda de cómo el material se comporta y si es el adecuado para resistir las condiciones extremas a las que podría estar expuesto. En resumen, estos resultados orientan las decisiones de diseño y selección de materiales en entornos de alta temperatura. También tenemos que tener en cuenta que la termofluencia afecta de manera diferente a distintos materiales. En este caso sería el acero. La termofluencia en el acero puede reducir su resistencia y su ductilidad, impactando la integridad estructural y la capacidad para soportar cargas sin deformarse permanentemente. También podemos ver que en el aluminio la termofluencia puede llevar a un aumento en la deformación plástica, afectando la funcionalidad y la vida útil del material al causar cambios en su forma bajo condiciones de alta temperatura y carga constante. Y también podemos ver que en la cerámica la termofluencia puede ocasionar alteraciones en la microestructura y propiedades, lo que repercute en su resistencia y su durabilidad. Estos cambios pueden afectar la capacidad de las cerámicas para mantener su integridad estructural en entornos térmicos externos. La termofluencia tiene aplicaciones claves en la industria. Una de ellas sería la ingeniería aeroespacial. Aquí se ve reflejada en la fabricación de componentes para motores de aviones, donde se entiende y se controla la termofluencia para asegurar la integridad y la seguridad del vuelo, ya que las condiciones extremas de temperatura pueden afectar el rendimiento de los materiales. También podemos observar en los procesos de fundición, ya que en la industria de fundición la termofluencia se emplea para dar forma y fabricar piezas complejas. Esto implica comprender cómo los materiales se deforman bajo altas temperaturas, permitiendo la producción eficiente de componentes específicos. Y por último sería la industria química, que ya se ve reflejada en la producción de productos químicos y materiales a altas temperaturas. La termofluencia es considerada para garantizar la calidad y la eficiencia del proceso.
donde se comprende cómo los materiales se comportan bajo estas condiciones que ayudan a mantener los estándares de producción consistentes. Existen métodos para evaluar y predecir la termofluencia. Uno de ellos es el ensayo de compresión a altas temperaturas. Estos ensayos implican aplicar cargas a muestras a temperaturas elevadas para evaluar cómo el material resiste y soporta estas condiciones. Este ensayo proporciona información valiosa sobre la termofluencia y la capacidad del material para mantener su integridad estructural. Y el segundo sería el modelado numérico, que este modelado se utiliza para simular y predecir cómo se comportará un material frente a la termofluencia en diversas condiciones. Esto implica el uso de programas informáticos para crear modelos virtuales que representan el comportamiento del material bajo diferentes escenarios de temperatura y carga, permitiendo prever su rendimiento en situaciones del mundo real. Para finalizar, podemos resumir que el ensayo de termofluencia es clave para entender cómo los materiales responden en condiciones de temperatura elevada y carga constante a lo largo del tiempo. Esta comprensión nos permite mejorar el rendimiento de los materiales en industrias críticas como la aeroespacial, la energética y la automotriz, contribuyendo a la seguridad y eficiencia en el uso de materiales en entornos térmicos extremos.